Imagina caminar entre sombras primitivas, donde cada crujido podría ser tu final. No estás solo, algo te observa, algo que incluso los dinosaurios temían. Hoy desenterraremos a los verdaderos reyes del terror prehistórico. Sus huellas aún gritan desde el pasado. Quédate hasta el final y descubrirás quién gobernaba con dientes, sangre y silencio. Durante más de 150 millones de años, los dinosaurios no avianos dominaron los paisajes del planeta con una presencia imponente. Eran criaturas variadas, adaptadas a todos los hábitats posibles, desde desiertos hasta bosques húmedos, portando dientes afilados, garras mortales y cuerpos colosales. Sin embargo, en los inicios del periodo Mesozoico, en pleno Triásico, otro grupo de depredadores se posicionó por encima de ellos. Estas criaturas no solo rivalizaron en tamaño, sino que superaron a los primeros dinosaurios en velocidad, fuerza y presencia. Fueron los únicos capaces de ejercer control total sobre ellos en todos los ambientes que compartieron: los Riazuquios. Este grupo, aún poco conocido por el público general, fue sinónimo de supremacía durante millones de años. Aunque emparentados con los dinosaurios bajo el mismo linaje de los arcosaurios, los Riazuquios pertenecían a la rama de los pseudozuquios, ancestros de los actuales cocodrilos. Pero compararlos con los reptiles modernos sería subestimarlos por completo. Estas bestias llegaron a convertirse en los depredadores más temidos del Triásico, dominando un mundo todavía en formación. Los Riazuquios aparecieron alrededor de 249 millones de años atrás, justo después de la gran extinción del Pérmico, un evento catastrófico que eliminó al 90% de las especies en la Tierra. En ese vacío evolutivo, estos depredadores surgieron con fuerza, aprovechando la escasa competencia. A lo largo de su evolución se han identificado al menos 39 géneros diferentes, cada uno con características que los hacían únicos. Su éxito no fue accidental. Contaban con un arsenal biológico preparado para el dominio absoluto. Tamaños masivos, cráneos robustos, dientes capaces de desgarrar carne en segundos y en muchos casos un blindaje natural en forma de osteodermos. Mientras que los primeros dinosaurios apenas comenzaban a aparecer y diversificarse, los Riazuquios ya eran los titanes indiscutibles del ecosistema. Muchos de ellos alcanzaban entre 4 y 6 metros de longitud, pero algunos superaban ampliamente estas dimensiones. Postosuchos, por ejemplo, se elevó como una figura casi legendaria dentro del grupo, alcanzando los 7 metros de largo y posicionándose como el depredador dominante en su entorno. Pero incluso él fue superado. Phaseolasuchus, oriundo del actual territorio de Argentina, es considerado el mayor depredador no dinosaurio que haya caminado sobre la Tierra. Esta criatura podía medir hasta 10 metros y pesar más de 3 toneladas. Para poner en perspectiva, estaba por encima de muchos famosos terópodos del Cretácico en cuanto a tamaño, incluyendo a Carnotaurus y Gorgosaurus. Su reinado no fue corto ni discreto, fue la verdadera pesadilla de su tiempo. Los fósiles de Phaseolasuchus muestran que incluso en sus etapas juveniles ya superaban en tamaño a la mayoría de los depredadores contemporáneos. Este crecimiento acelerado presente también en otros Riazuquios les daba una clara ventaja frente a los dinosaurios emergentes. Mientras estos últimos todavía intentaban establecerse en sus nichos ecológicos, los Riazuquios se expandían con rapidez, adaptándose con eficacia a los distintos entornos del supercontinente Pangea. Además del tamaño, su estructura ósea y dentadura ofrecían pistas sobre su estilo de caza. Con cráneos del tamaño de una persona y dientes alargados, afilados y curvados, eran capaces de arrancar grandes porciones de carne con movimientos certeros y violentos. Estos dientes funcionaban como cuchillas naturales,
pensadas para cortar más que triturar, provocando hemorragias masivas y dejando a las presas en shock o en estado de shock. Aunque algunos estudios sugieren que su mordida no era tan poderosa como la de los cocodrilos modernos, la anatomía de sus dientes compensaba esa debilidad con creces. Dentro del grupo existía una variedad fascinante de especializaciones. Algunos, como Saurosuchus, tenían cabezas colosales y estructuras óseas reforzadas. Otros, como Batrachotomus, mostraban habilidades para moverse con agilidad a pesar de su tamaño. Incluso había miembros con adaptaciones semiacuáticas como Chanaresuchus, que podrían haber vivido tanto en tierra como en aguas poco profundas. Este último presentaba una cola larga y comprimida lateralmente, similar a la de un cocodrilo moderno, lo que indica una capacidad de propulsión en ambientes acuáticos. Otro factor que les otorgaba supremacía era la armadura corporal. La mayoría de los requisitos poseían osteodermos, gruesos en la espalda, el cuello y en ocasiones en la cola. Estas placas óseas le proporcionaban una defensa natural contra mordidas y cortes, pero también les ofrecían una ventaja en entrenamientos o enfrentamientos entre individuos de su misma especie. Algunos fósiles muestran que estas armaduras tenían formas particulares, incluso asimétricas, lo que ha llevado a pensar que podrían haber servido también como identificadores visuales para el reconocimiento social. La variedad en sus estilos de vida y morfologías era asombrosa. Mientras unos caminaban sobre 4 patas con una postura erguida y ágil, otros comenzaron a experimentar con la locomoción bípeda. Géneros como Shuvosaurus y Poposaurus rompieron con el patrón cuadrúpedo, desarrollando cuerpos más livianos, caderas similares a las de los dinosaurios, y una posición erguida que les permitía desplazarse en 2 patas. Este cambio no solo los hacía más veloces, sino también más eficientes en el uso de la energía durante la persecución de presas. Pero no todos los riazuquios eran carnívoros. Algunos, como Ephigia, evolucionaron hacia una dieta herbívora, desarrollando picos sin dientes para cortar hojas. Su cuerpo era más delgado, con patas traseras largas y ligeras, adaptadas para una locomoción rápida y efectiva. Este detalle rompe con la imagen común de los riazuquios como simples cazadores, demostrando que su grupo fue increíblemente versátil en términos ecológicos. Por si fuera poco, algunos miembros del grupo presentaban velas óseas a lo largo de su espalda, similares a las de ciertos dinosaurios como Spinosaurus. Esta característica, presente en especies como Arizonasaurus, podría haber tenido múltiples funciones, desde termorregulación hasta exhibiciones sociales. En un mundo con temperaturas mucho más altas que las actuales, contar con un sistema para disipar el calor habría sido una gran ventaja. Y si además servía para intimidar rivales o atraer pareja, se convertía en un rasgo evolutivo doblemente útil. Evolutivamente, los riazuquios supieron adaptarse con rapidez a las condiciones extremas del Triásico. Vivieron en un planeta hostil con climas áridos, volcanismos frecuente y un paisaje dominado por sequías. Donde otros grupos fallaban, ellos prosperaban. Esto explica por qué durante tantos millones de años no hubo otro grupo que pudiera rivalizar su supremacía. Ni siquiera los dinosaurios, que apenas comenzaban a encontrar su lugar, podían competir con estos grandes gigantes armados y especializados. Los registros fósiles refuerzan esta narrativa. En los ecosistemas del Triásico, los dinosaurios apenas representaban un pequeño porcentaje de la fauna terrestre. En cambio, los riazuquios estaban en todas partes, desde lo que hoy es Europa hasta Sudamérica y Asia. No era raro que dominaran los recursos, los territorios y hasta las fuentes de agua durante las temporadas secas. Sus restos aparecen con más frecuencia en sedimentos asociados a zonas de sequía, lo que sugiere que sobrevivan en condiciones que otros no podían resistir. El dominio de los riazuquios no solo se basó en su fuerza física o tamaño, su éxito se cimentó también
en la capacidad de adaptarse a múltiples nichos ecológicos y a una diversidad evolutiva que les permitió tomar control de todo tipo de hábitats. En una época donde los ecosistemas estaban en constante cambio y los recursos podían volverse escasos con rapidez, este nivel de plasticidad biológica era una ventaja insuperable. Uno de los aspectos más notables fue la forma de locomoción. Aunque muchos eran cuadrúpedos, sus extremidades no estaban dispuestas como las de los cocodrilos actuales, hacia los lados del cuerpo, sino directamente debajo, como columnas que sostenían un puente. Este diseño les ofrecía una postura erguida, eficiente para caminar y correr. Esto los alejaba por andar torpe y lento que hoy asociamos con los reptiles grandes. En realidad eran corredores más hábiles de lo que podría pensarse. Evidencia fósil sugiere que algunos podían alcanzar velocidades superiores a los 12 km por hora, suficiente para superar a muchas presas en terreno abierto. La musculatura de sus patas traseras era sólida y eficiente, y sus patas delanteras, aunque más cortas, mostraban adaptaciones que variaban según el género. En los depredadores más grandes, las extremidades delanteras no servían para la locomoción veloz, sino para la estabilidad o para estabilizar al animal durante la embestida o incluso para manipular a la presa una vez atrapada. Este equilibrio entre potencia y movilidad fue uno de los sellos distintivos del grupo. A lo largo de los millones de años en que se extendió su hegemonía, los riazuquios no se limitaron a dominar la tierra firme. Algunos evolucionaron hacia estilos de vida más acuáticos. Uno de los casos más sorprendentes es el de Chanarrheusuchus, un riazuquio semiacuático que se adaptó a la caza en ambientes marinos poco profundos. Su cuerpo presentaba una cola robusta, comprimida lateralmente, ideal para impulsarse en el agua, así como una reducción en la armadura dérmica, permitiéndole una mayor agilidad en medios líquidos. Aunque era perfectamente capaz de desplazarse en tierra, se especializó en zonas costeras y litorales, demostrando que el grupo no se restringía a un único ecosistema. Por supuesto, el desarrollo de tantas formas de vida también supuso un conflicto interno. A pesar de dominar a otros grupos, los riazuquios también competían entre sí. Es probable que las armaduras gruesas que poseían la mayoría no solo sirvieran como defensa frente a presas peligrosas, sino también como protección en enfrentamientos con miembros de su misma especie. Fósiles de algunos géneros muestran señales de heridas regeneradas, indicios claros de batallas territoriales o por el acceso a recursos. La evidencia paleontológica también apunta a comportamientos sociales en ciertos casos. El hallazgo de múltiples individuos de Decuriasuchus juntos sugieren que algunos riazuquios podrían haber vivido y cazado en grupos. Este rasgo, raro entre grandes reptiles depredadores, les habría dado una ventaja aún mayor, ya que les permitiría cazar presas más grandes, protegerse mejor entre ellos y asegurar territorios clave durante las épocas de escasez. A pesar de su dominio, los dinosaurios seguían evolucionando lentamente a su sombra. Aunque eran pocos en número y tamaño, algunos linajes comenzaron a diversificarse. Pequeños depredadores como Herrerasaurus y Gojirasaurus alcanzaron tamaños respetables, desafiando la supremacía local de los riazuquios en determinadas regiones. No obstante, incluso estos especímenes eran eclipsados por bestias como Phasolazuchus, que se conservaban una clara superioridad en cuanto a tamaño, fuerza y capacidad predatorias. Una de las razones clave del éxito evolutivo de los riazuquios fue su capacidad para aprovechar cualquier oportunidad. Su dieta, aunque en la mayoría de los casos carnívora, no era limitada. Algunos miembros del grupo se especializaron en presas pequeñas, otros se orientaron hacia presas grandes y lentas, y otros pocos se desplazaron completamente hacia la herbivoria. Este nivel de especialización múltiple les permitió ocupar todos los niveles tróficos, desde cazadores de emboscada hasta forrajeros selectivos. La versatilidad
de sus dientes también jugó un papel fundamental. Mientras que los depredadores más grandes desarrollaron dentaduras curvas y dentadas capaces de cortar carne gruesa, otros poseían dientes más finos, ideales para perforar o sujetar. Esta diversidad dentaria no solo reflejaba una adaptación funcional, sino también una separación de nichos dentro del mismo grupo, reduciendo la competencia interna y permitiendo la coexistencia de múltiples especies en un mismo hábitat. Otro aspecto que no puede pasarse por alto fue la distribución global. En el Triásico, los continentes actuales estaban fusionados en la supermasa terrestre de Pangea. Esto permitió que los riazuquios se expandieran sin obstáculos, colonizando vastas regiones que hoy pertenecen a América, Europa, Asia y África. Han sido encontrados restos en casi todos los continentes, con excepción de la Antártida, lo que refleja su éxito como uno de los grupos más difundidos de su época. Y aunque hoy pueda parecer impensable que un linaje tan exitoso haya desaparecido por completo, eso fue exactamente lo que ocurrió. El golpe final llegó no por la competencia, sino por una catástrofe global. Al final del Triásico, hace unos 201 millones de años, la Tierra fue testigo de una de las grandes extinciones masivas, la extinción Triásico-Jurásica. Este evento, poco conocido para el poder público general, fue tan devastador como el que acabó con los dinosaurios y cambió por completo la historia de la vida en la Tierra. La causa principal parece haber sido el vulcanismo masivo del complejo magmático del Atlántico Central. Durante aproximadamente 600.000 años, enormes cantidades de lava, gases tóxicos y dióxido de carbono fueron expulsadas a la atmósfera. Esto alteró radicalmente el clima, provocando un enfriamiento global, lluvias ácidas y una alteración profunda en los ecosistemas terrestres y marinos. Bajo estas condiciones, incluso los más grandes cayeron. La extinción fue tan profunda que eliminó a todos los géneros conocidos de riazuquios. Su desaparición dejó un vacío ecológico enorme, una oportunidad que los dinosaurios no tardaron en aprovechar. Los terópodos comenzaron a diversificarse y ocupar los nichos que antes pertenecían a los colosos del Triásico. La historia dio un giro inesperado y los que alguna vez fueron presas ahora pasaban a convertirse en los nuevos reyes del Mesozoico. Aunque aún se desconoce con exactitud por qué los riazuquios perecieron mientras los dinosaurios sobrevivieron, existen varias teorías. Una de ellas sostiene que los dinosaurios estaban mejor adaptados a los climas fríos, lo que les habría dado una ventaja durante la crisis climática. Otra hipótesis sugiere que evolucionaban más rápido, lo que les permitió adaptarse con mayor eficacia. También se ha planteado que simplemente fue una cuestión de suerte biológica, el azar jugando su papel habitual en la historia evolutiva. Sea cual sea la razón, la extinción de los riazuquios marcó el final de una era. Pero durante los millones de años que duró su dominio fueron la fuerza suprema en un mundo salvaje, impredecible y cambiante. Su legado, aunque enterrado bajo capas de roca y tiempo, sigue hablándonos hoy a través de los fósiles, como testimonio de una línea evolutiva que estuvo a punto de quedarse con todo. Con la desaparición repentina de los riazuquios, el equilibrio ecológico del Triásico se desmoronó. Los depredadores dominantes fueron eliminados casi en su totalidad, dejando un enorme vacío. En ese contexto, los dinosaurios, que hasta entonces eran secundarios en la historia evolutiva, comenzaron a ascender. Su capacidad de adaptación, su resistencia a cambios extremos y su flexibilidad ecológica les permitió tomar el control en el Jurásico y Cretácico. Sin embargo, antes de que se consolidaran su reinado, los riazuquios ya habían marcado profundamente el rumbo de la evolución. Su legado fue mucho más que tamaño y fuerza. Innovaron con estructuras y comportamientos que anticiparon los de otros linajes posteriores. Algunas especies desarrollaron locomoción bípeda, caderas semejantes a las de los terópodos, y cráneos similares, al punto que muchos fósiles fueron confundidos durante años con dinosaurios verdaderos.
Desde una perspectiva biomecánica, estos depredadores fueron altamente sofisticados. Su diseño corporal, con patas dispuestas verticalmente bajo el cuerpo y esqueletos robustos, los convertía en eficientes corredores terrestres. No se parecían a los reptiles arrastrados que hoy asociamos con los cocodrilos. Eran ágiles, rápidos y formidables sobre el terreno. Su éxito se cimentó también en su comportamiento estratégico. Vivieron en un mundo árido donde los recursos eran escasos. La competencia por el agua era feroz y los riazuquios lograron imponerse mediante una conducta territorial firme. En los registros fósiles aparecen frecuentemente en zonas cercanas a fuentes hídricas, lo que sugiere que no solo sobrevivían allí, las dominaban. Dentro del grupo existía una enorme diversidad. Algunos eran agresivos y colosales, otros más pequeños y sigilosos. Mientras ciertos géneros se especializaban en presas pequeñas mediante emboscadas rápidas, otros se enfocaban en presas más grandes y lentas. Esta variedad funcional explicaba su éxito global. Algunos reinaban en llanuras, otros en bosques, costas e incluso humedales. Poposaurus, por ejemplo, fue un riazuquio bípedo, ágil y veloz. Su cuerpo ligero y su postura erguida lo hacían ideal para la caza activa. A diferencia de los gigantes corpulentos, él se apoyaba en la velocidad y la precisión. En contraste, Saurosuchus representaba la fuerza bruta, una masa imponente, blindada y difícil de derribar. Los riazuquios se extendieron por todo el planeta gracias a la configuración continental de la época. Pangea, la enorme masa terrestre unificada, permitió su dispersión sin barreras. Colonizaron diferentes hábitats y con el tiempo desarrollaron una diversidad morfológica extraordinaria. Incluso tras su extinción, los ecosistemas conservaron el vacío que había dejado. Los depredadores que vinieron después, ya fueran dinosaurios o mamíferos, tuvieron que adaptarse a los nichos que estos gigantes habían ocupado primero. Su armadura corporal, formada por gruesos osteodermos, fue una de sus grandes ventajas. Estas placas óseas, ubicadas principalmente en la espalda y cuello, ofrecían una protección superior. No solo servían como defensa frente a ataques, también ayudaban a regular la temperatura corporal. Este rasgo fue tan efectivo que su linaje descendiente, los cocodrilos actuales, aún lo conservan. Incluso en especies sin armadura visible, la piel endurecida persistía como un legado evolutivo. En un mundo donde cualquier ventaja podía significar la supervivencia, contar con esta protección extra marcaba la diferencia. La osteodermia no desapareció con ellos, trascendió eras y quedó grabada en los códigos genéticos de sus sucesores. Aunque fueron víctimas de la extinción masiva al final del Triásico, su historia sigue viva en cada fósil descubierto. Estos restos son evidencia concreta de un linaje que superó a los primeros dinosaurios y estableció un dominio indiscutible. Representan una lección sobre el poder, la supremacía y lo efímero de ambos cuando el entorno cambia abruptamente. Dominaron la Tierra por más de 30 millones de años, una cifra comparable o incluso superior al tiempo de apogeo de muchos dinosaurios famosos. Durante ese extenso periodo, ningún otro depredador terrestre logró competir con ellos. Fueron los titanes indiscutibles del Triásico, verdaderos arquitectos del miedo en cada rincón del planeta. Hoy, mientras los dinosaurios reciben gran parte de la atención pública, los riazuquios permanecen relegados a un segundo plano. Sin embargo, comprender su historia es esencial para entender cómo surgieron los grandes linajes del Mesozoico. La era de los dinosaurios no habría sido posible sin el legado y la presión evolutiva ejercida por estos precursores. Fueron el filtro que moldeó a los supervivientes. Solo aquellos que lograron evadirlos o adaptarse bajo su dominio lograron proliferar. Fueron la vara con la que se midió a todo lo que vino después. Sin su existencia, el curso de la evolución habría seguido un rumbo distinto. Su papel fue decisivo. Desde criaturas acorazadas e imponentes hasta corredores bípedos y herbívoros experimentales, los riazuquios dominaron cada rincón del Triásico.
Su éxito no radicaba solo en la fuerza, sino en su capacidad de adaptación, estrategia y aprovechamiento evolutivo de los recursos disponibles. Eran más que depredadores, eran símbolos de eficiencia evolutiva. Aunque el tiempo haya silenciado sus rugidos, sus huesos aún hablan. Cada fósil es un eco de su grandeza, una prueba de que mucho antes del reinado de los dinosaurios, otro imperio ya había dejado su huella imborrable en la historia de la vida. Ellos no solo cazaban, reinaban con el peso del miedo. Si este relato despertó tu instinto más oscuro, suscríbete, activa la campanita y deja tu opinión. Explora más misterios con nosotros. Y recuerda, el verdadero horror a veces ya estuvo aquí.